Ah, vamos a trabajar un poquito más, no mucho, con Orange. En el video anterior mostramos que Orange, de forma automática, aunque creo que eso sí no lo dije, incluye una de las variables como una suerte de variable objetivo a partir del cual toda la base de datos se interpreta. Esto es muy útil cuando se está trabajando con minería de datos, data mining. Pero en una visualización, cuando queremos utilizar Orange para hacer visualizaciones sencillas, como probablemente son las que harían aquellas personas que se animen a utilizar Orange, no es necesario. Entonces, ¿cómo hacemos para que Orange no me tome una variable al azar como variable de metadata? Eh, yo casi no soy muy buena con Orange por la vía de las widgets. A mí me gusta utilizar Orange en combinación con Python, que es el lenguaje de programación en el que está hecho. Yo prefiero echar código, es decir, trabajar con Orange desde la programación. Para mí es mucho más sencillo, me gusta más además, ¿no? Me suele gustar más trabajar mis cosas, no me gusta, me gusta poco trabajar programas en donde todo se me hace, ¿eh? No quiere decir que no los use, sí los uso, sobre todo cuando no tengo tiempo o cuando sé que lo que ando buscando es un tiro al piso, pero cuando yo quiero sacarle más provecho a las cosas, prefiero echar códigos, ¿no? Entonces a mí me encanta Python y me encanta R. Orange tiene esta posibilidad y bueno, se puede aprovechar sobre todo mientras la gente se anima a pasar a otro nivel, que sería ya cuando trata de usar sus códigos y no tanto cosas que otros han hecho por ellos, ¿no? Por cierto, se me parece a esa época en que la gente no sabía leer y escribir y tenía que ir a una persona, tenía que acudir a una persona para que le escribiera las cartas, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha parecido que hoy en día echar códigos, crear tus propios programas a partir del lenguaje de programación es lo que cabe para profesionales y para la gente ya en las universidades, ¿no? Porque son como que las herramientas de hoy, son los lápices y los cuadernos de hoy, ¿no? Pero por alguna razón extraña todavía seguimos acudiendo a alguien que nos haga las cosas. Esto es, seguimos acudiendo a programas que nos hagan las cosas y nosotros no asumimos mucha responsabilidad con ese asunto del procesamiento de los datos. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Total que cuando yo no quiero que Orange me asuma cualquier variable como metadata, yo he descubierto que un secreto cuando estoy trabajando con widgets y no echando código es a poner al final de la base de datos la columna que me gustaría que en todo caso asumiera como metadata. En este caso yo estoy poniendo sexo y yo sé que la va a poner como metadata. De todas maneras, más adelante también voy a hacer un truquito que no siempre funciona cuando se trabaja con widgets. Funciona muy bien cuando uno está echando código, que permite poner como metadata lo que uno quiera y no lo que por defecto Orange quiere agarrar. Si aquí pongo eso y además eliminé una columna que no me parecía interesante. Ya yo tengo mi primera visualización arreglada y lo que tengo que hacer es volver a subir la data. eh, entonces, esto me permite, voy a ver qué hay, pues, ¿no? Cuando yo veo acá, me doy cuenta que no hay ningún meta atributo. Fíjense que hacia el final de la ventana dice meta attributes 0. Entonces, me ha valido lo que hice. Otra cosa, esta información me dice que tenemos 1510 casos, es decir, eh, es, filas, y que tenemos 156 atributos o variables. Bien, una vez que yo hice eso, yo puedo agarrar y ver, seleccionar algunos atributos. Por ejemplo, yo puedo querer no trabajar con todos, sino con algunos. Eso entonces bajo la widget que se llama Select Attributes. Ajá. Siempre es bueno leer en la data table qué fue lo que me traje. Fíjense que yo puedo poner puedo repetir una misma widget cuantas veces necesite. Fíjense además también, si ustedes comparan esta ventana con la que teníamos en el video
anterior sobre Orange, que no tengo señalado ningún metaatributo, o en todo caso lo que va a ser de metaatributo es la columna sexo, que fue la variable sexo, que fue la que yo elegí. Aquí yo puedo seleccionar atributos. Del lado izquierdo yo puedo colocar aquellos atributos que no quiero, que no deseo que aparezcan, y quedarme en esta columna, en la parte, con la ventana en la parte derecha, con las variables que yo quiero trabajar. Igualmente puedo poner tanto selección de atributos como quiera. Puedo bajar al canvas cuantas selecciones yo necesite. Aquí donde dice class es donde yo voy a escoger la variable que quiero que sea metaatributo. Hay que aplicar siempre. Otra cosa que es importante es siempre revisar con data table qué es lo que he seleccionado, para simplemente estar clara qué es lo que seleccioné. Eso es lo que yo deseo trabajar. ¿Ves? Yo voy a quedarme con estas 5 variables y voy a utilizar sexo como mi variable de metaatributo. Perfecto, ¿ves? Ahí está. Bien, simplemente pues paso al menú Visualization y comienzo a bajar las visualizaciones que yo considere interesantes. Ya ustedes saben, les he comentado que con Attribute Statistics, ¿cómo es? Atributos estadísticos. Yo puedo tener ya de una vez que se van elaborando las barras, ¿no? Las barras y las variables son categóricas, y un gráfico de caja y bigote modificado si la variable es numérica. Eso ya yo lo tengo. Fíjense que lo puedo guardar en un reporte y eso, o imprimirlo directamente, o llevármelo a Inkscape, o a inclusive Word, porque ya les dije que este Word es capaz de leer este tipo de archivos, o si no, simplemente verlo desde el navegador, cualquiera de los navegadores que yo tenga. Scatterplot es una visualización interesante que me permite ver, en este caso, de esta forma, cuando estoy trabajando con variables categóricas. Si la información está muy junta y yo quiero ver un poco más los puntos que están detrás, porque fíjense que se sobreponen los valores. Yo estoy coloreándolo por sexo, hombre o mujer. Entonces probablemente yo quiero ver un poco más, quiero ver estos puntos más amplios, quiero ver lo que está en la parte de atrás. Hay una manera de hacer eso, que es con este menú de acá. Se llama, yo puedo hacer transparentes los puntos, puedo también darle una que se llama jitter. Jitter es separar los puntos, ¿no? Entonces él me va a permitir, en caso de que vea transparente, simplemente me va a permitir ver de la otra variable, la que está coloreada con el otro color, qué tantos puntos puede ser que haya en cada categoría. Si yo utilizo jitter, él además lo va a expandir, y eso me va a permitir hacer análisis más finos con respecto a lo que está pasando allí. ¿Ves? Ahí está transparente, ahí está menos transparente, y se ha expandido lo que antes estaba muy juntito, los puntitos, de manera que yo puedo ver mejor el comportamiento en las diferentes categorías de las dos variables que estoy cruzando, además por sexo, que sería la tercera variable, que es la que me da los colores, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo veo que esto tiene que ver, estoy cruzando dos variables, cómo consideró la persona que era su situación económica personal y cómo consideró que era la situación del país. Pero además, estas dos variables se cruzan, y yo quiero ver también quién dijo qué, quiénes tendieron a responder más. Entonces, cuando yo veo aquí la categoría igual con igual, veo que de todas las categorías, esas son las que es allí donde más personas respondieron, pues, ¿no? La gente que piensa que su situación económica es igual tendió también a pensar que la situación económica del país es igual. Hubo una gente, vamos a ver del lado extremo derecho arriba,
que pensó que su situación económica era peor y también consideró que la situación del país era peor. O sea que hay una suerte de correlación entre quienes pensaron que la situación era igual, su situación personal era igual, también pensaron que la situación del país era igual. La gente que pensó que la situación del país era peor, también tendió a pensar que su situación era peor. Y la gente, fíjense, curioso, la gente que pensó que su situación personal estaba mejor, también tendió a ver la situación del país mejor. Allí hay cierto grado de optimismo, es decir, hay pareciera ser que la gente se refleja o refleja la situación del país en su propia condición. Si yo estoy bien es porque el país está bien, si yo estoy mal es porque el país está mal, etcétera. Más allá de esta correlación interesantísima, también hubo gente que pensó que su situación personal era igual, pero que la situación del país está peor. Fíjense en la cantidad de puntos que hay allí. Y también mucha gente que pensó que su situación era igual, su situación personal, económica era igual, que el año pasado, por ejemplo, tiende a pensar que la situación económica del país va a mejorar o es mejor, sí. Hay de todo, pero la tendencia es que quien cree que su situación está mala, también piensa que la situación del país está mala, o si piensa que es buena, que la situación del país es buena, etcétera. Para eso nos sirve este tipo de análisis. Pues rápidamente podemos ver lo que estamos conversando. Adicionalmente, voy a hacer un análisis de distribución. Fíjense, aquí yo puedo rápidamente ver, estoy viendo la situación económica, nada más estoy viendo dos variables, la situación económica, y me va a dar los colores por sexo. Entonces, la situación económica, hombres y mujeres tendieron a verla prácticamente de la misma manera, ambos igual, pero los hombres tendieron a verla más igual que las mujeres. Las mujeres, si ustedes se fijan, tendieron a ver la situación económica del país como peor, fueron mucho más pesimistas. Y así sucesivamente, podemos seguir haciendo análisis, ir interpretando. Fíjense que si nos paramos en cada una de las columnas podemos ver la proporción, los números absolutos y el sexo de la variable el sexo, porque es la tercera variable que hemos puesto como metadata, ¿no? Yo puedo hacer eso con las variables seleccionadas, pero también puedo completar con todas las variables, de manera que yo puedo ir viendo también el comportamiento en paralelo. Esa es la ventaja de utilizar algo como Orange. Puedo cambiar, puedo agarrar y ver en mi base de datos en los nombres qué nuevo grupo de variables quisiera analizar. Nuevamente veo que puedo hacer las gráficas de una buena vez, puedo mirar el scatter plot de nuevo, etcétera. Pues sí, aquí las facilidades son ilimitadas. Y fíjense que nada más estamos utilizando dos widgets de visualización, que es el distribución y scatterplot. No estamos utilizando nada más. Cada vez verifico, miro, veo la distribución, veo el análisis, individualizado, es decir, univariable, luego bivariable, luego con scatterplot puedo ver, hacer análisis multivariables, y estamos obteniendo gran información con simplemente dos widgets de visualización. Y fíjense que en paralelo yo lo puedo hacer con todo o solamente con las variables que he seleccionado, Hay un gráfico que también es fantástico, las barras paralelas.
Al principio asustan un pelito, porque evidentemente no conocemos, ¿no?, a la visualización. Pero ¿qué es lo que hacen las barras paralelas? Las barras paralelas me permiten hacer una visualización multivariable y hacerme una idea de cómo está la situación en un conjunto de variables al mismo tiempo. Vamos a quitar aquí algunas cositas que son importantes, pero que bueno, para este ejemplo no me hacen falta. Este, y ustedes puedan ver. Fíjense que yo tengo cada una de las categorías en cada una de las variables. Entonces lo que puedo ver es cómo se comporta una persona que en una variable dijo tal cosa, un grupo de personas que en una variable dijeron tal cosa, cómo siguieron respondiendo frente a las otras categorías de las otras variables. Entonces yo puedo ver si la línea, si el grupito es delgadito, bueno, muy poca gente hubo allí, pero si es grueso, sustancial, entonces yo me voy dando cuenta que la gran mayoría de esas personas terminaron respondiendo esto o aquello. Pero lo interesante es que puedo hacer el seguimiento completo en las diferentes variables que pueda seleccionar. Una vez más, hay una serie de elementos o de estadísticos que puedo aplicar desde esta gráfica que bueno, simplemente los invito a explorar, ¿no? A meter mano, ¿no? Fíjense que eso, si yo puedo hacer seguimiento, puedo ver cómo hay grupos que se mantienen constantes. Los que vieron televisión, además, leyeron o no leyeron periódico, o vieron o no vieron, escucharon o no escucharon las noticias por radio, etcétera. Todo eso de manera simultánea. Y eso, por supuesto, me da mucho más información. Lo otro que veo es que predominan los hombres en la respuesta. Y una cosa curiosa, porque cuando vemos el número de hombres y mujeres está bastante equilibrado, pues, ¿no? Pero en las respuestas, fíjense cómo predomina el color rojo, ¿no? Allí donde más o menos hay un equilibrio, el color es más o menos morado, ¿no? Bueno, esas son las posibilidades, parte de las posibilidades que ustedes pueden tener con Orange.